Un trueno en el transformador de salida, averías en los tubos de la caldera, consumo de agua elevado y hasta un elemento dañado por la interrupción abrupta del sistema eléctrico nacional tras el huracán han sido los dolores de cabeza este año para los trabajadores de las Guiteras. Una andanada de malas noticias que aumentan el déficit de generación de electricidad y por consiguiente los apagones. Pero este martes Guiteras volvió a generar de manera estable. La última avería que tuvimos fue después de haber sincronizado, 5 horas después de haber sincronizado, se nos produjo una avería en la caldera, una ponchadura de manera abrupta. Bueno, nos obligó a detener la producción. Luego, en el proceso de enfriamiento, se inspeccionó y detectamos que había sido una tubería que había fallado, una tubería de montaje, o sea, una tubería que se montó hace 34 años, con buenas condiciones técnicas, pero la soldadura de fábrica, esta soldadura falló. Pero la calma de hoy es solo momentánea. La caldera, que es el corazón de la industria, necesita de intervenciones más profundas que permitan una limpieza total de los sedimentos generados por la combustión del crudo y sustituir los tubos que poco a poco han perdido su espesor y provocan reiteradas salidas por salideros. Se ha identificado que hay una gran parte de los tubos están con bajo espesor y esta es la causa por la cual fallan. Se han ido, digamos que sustituyendo o se han ido saneando o eliminando los tubos que han ido fallando, pero nos queda un gran número todavía de tuberías que están con bajo espesor y pudieran fallar. Este saneamiento, esta solución a este problema sería en el mantenimiento capital, donde se sustituiría toda la tubería. Casi siempre los mantenimientos generales llevan que el equipo esté fuera de servicio. Por las propias limitaciones que tenemos, nosotros no hemos podido hacer eso con la totalidad de los equipos que tenemos. Por ejemplo, hemos estado operando incluso sin reserva o con reservas con un riesgo muy alto a la hora de explotarla. Desde hace 12 años, la termoeléctrica matancera necesita de un mantenimiento capital. De hecho, 2 ciclos de revisiones profundas y soluciones han sido aplazados por distintas causas. En medio de la actual emergencia, solo es posible reparar, innovar y seguir hasta que tiempos mejores permitan la intervención necesaria. Por las propias condiciones que tiene el bloque, que es una máquina que lleva muchos años de explotación y que muchos de los lazos de regulación están en manual, se operan con cierto riesgo. Entonces eso crea tensión también en la operación. Y así se trabaja aquí en planta. Se trabaja en planta por resolver problemas incluso que tenemos con la máquina en línea, que intentamos resolver en la misma medida en que operamos. Además del deterioro de los años y los golpes del azufre contenido en el crudo nacional, a las Guiteras, como sucede en el resto del sector eléctrico, le afecta el éxodo de personal por la desmotivación salarial. Mano de obra profesional y calificada sale de aquí hacia otros ámbitos mejor remunerados, porque la electricidad en Cuba tiene un alto grado de subsidio, lo que no permite el pago de utilidades atractivas para los trabajadores. Ante esa realidad, las soluciones dentro de la planta apuntan a perfiles amplios de ocupación que permiten a un mismo operario desempeñarse en varias funciones. Mayormente por lo que los personal de operaciones decía dice fue exactamente la escasez de salario, que en un momento antes de reordenamiento éramos una de las empresas que más se favorecía en términos de salario, que uno podría cubrir sus necesidades. Entonces al reordenamiento caímos en un escalón muy bajo que al final incide sobre... Los más de 600 trabajadores que en distintas áreas laboran en la termoeléctrica no escapan de los cortes en sus viviendas. Salir y regresar sin corriente es el día a día de los operarios porque, aunque por sí sola Guiteras no resuelve los problemas de la generación, hay un aporte importante que sale del sacrificio de sus técnicos e ingenieros. Los trabajadores de este sector entendemos posiblemente mejor que nadie lo que está sucediendo. Primero porque lo sufrimos en carne propia y luego porque somos los encargados de suplir esas carencias. Cuando no tenemos los recursos necesarios en las manos, nos crea un poco más allá, nos va un poco más allá el problema, porque no es frustración, pero sí viene como una especie de un sentimiento de culpa, vamos a decirlo así. Y eso nos ocupa mucho. En el barrio los vecinos me preguntan, ¿y qué tú crees de aquello? Y cuando tengo que dar una respuesta de la que ni yo mismo estoy todavía convencido, a veces prefiero callarme. El trabajo en una central térmica no escapa a los riesgos de la alta tensión, el combustible que se quema constantemente, las 24 horas o más de desvelo para volver a sincronizarla cuando averías o paradas planificadas la sacaron del sistema. Una industria golpeada también por las limitaciones financieras y de recursos, pero donde no faltan voluntades para, a pesar del apagón, hacer con lo que tienen el milagro de la corriente. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.